No se muevan. La orden letal paralizó a todos en el restaurante. Lie no podía respirar. La pesada bandeja de porcelana se escurrió de sus dedos temblorosos y se destrozó violentamente contra el linóleo. Las luces fluorescentes se convirtieron en un abismo blanco y cegador, y sus rodillas finalmente cedieron. Lie esperaba golpear el suelo frío, pero unos brazos fuertes e inamovibles la atraparon antes de que cayera. El aroma penetrante de lluvia y colonia cara envolvió sus sentidos que se desvanecían. Lie parpadeó débilmente y levantó la vista hacia el hombre más despiadado de la ciudad. Los ojos oscuros y calculadores de Lincoln no estaban fijos en su rostro. Estaban clavados en el brutal anillo de moretones violetas que rodeaba su pálida garganta. La temperatura de la habitación cayó en picada mientras Lincoln apretaba la mandíbula, su voz cortando el silencio como una hoja de sierra. ¿Quién te hizo esto? La lluvia incesante golpeaba las grandes ventanas de vidrio manchadas de grasa del restaurante, distorsionando las luces de la calle en manchas enfermizas de amarillo y rojo violento. Adentro, el ambiente era sofocantemente denso, cargado con el aroma aplastante de aceite de fritura rancio, café quemado de filtro, y la silenciosa desesperación que siempre acompañaba al turno de madrugada. Lie estaba parada detrás del mostrador de laminado descascarado, sus delgados dedos aferrando un trapo húmedo y gris con una intensidad que blanqueaba los nudillos. Arrastraba el paño por la superficie en círculos lentos y mecánicos, intentando desesperadamente anclar su mente al mundo físico. Su turno había comenzado hacía 14 agonizantes horas, y el agotamiento ya no era una simple sensación física. Era una entidad viva que respiraba, drapeada sobre sus hombros, arrastrándola hacia el suelo de linóleo agrietado. Cada articulación de su cuerpo gritaba en protesta con el menor movimiento, y un pulso sordo y rítmico martillaba en la base de su cráneo. Pero el dolor físico del trabajo agotador no era nada comparado con el fuego agudo y agonizante que irradiaba, desde su caja torácica y su cuello. Con cada respiración superficial que tomaba, Lie ajustaba el cuello alto y rígido de su uniforme rosa desteñido, haciendo una mueca cada vez que la tela áspera de poliéster rozaba la carne tierna, hinchada y amoratada que ocultaba debajo. El restaurante estaba casi vacío, ocupado únicamente por algunos camioneros de ojos hundidos que bebían su tercer café, y un hombre solitario y desaliñado que dormía la borrachera en el reservado más alejado del rincón. El único sonido, aparte del aguacero torrencial del exterior, era el zumbido errático del letrero de neón que decía abierto y el lento y agonizante tic-tac del reloj sobre la puerta de la cocina. Lie cerró los ojos por un instante fugaz, rogando que las últimas 2 horas de su turno desaparecieran milagrosamente. Necesitaba volver al apartamento pequeño y helado que llamaba hogar, cerrar con llave el endeble cerrojo y derrumbarse en el olvido momentáneo del sueño antes de que el ciclo comenzara nuevamente. De repente, la oxidada campana sobre la puerta principal tintineó con violencia. El sonido era antinatural, agudo y estridente en el sofocante silencio. Una ráfaga de aire helado y empapado de lluvia barrió el restaurante, trayendo consigo un cambio innegable y pesado en la atmósfera. No era solo el frío. Era un peso opresivo y asfixiante que se asentó instantáneamente sobre la habitación. Lie abrió los ojos y se paralizó, su respiración cortándose dolorosamente en su garganta magullada. Los pocos clientes que habían estado despiertos bajaron inmediatamente la cabeza, fijando la mirada firmemente en sus platos fríos o en su café oscuro, de repente profundamente fascinados por la nada absoluta que tenían ante ellos. Incluso el borracho dormido se removió, encogiéndose instintivamente hacia atrás en la desgastada tapicería de vinilo. 3 hombres habían salido de la tormenta furiosa y entrado bajo la dura luz fluorescente. 2 de ellos eran enormes, construidos como muros de ladrillo, sus trajes oscuros prácticamente reventando por las costuras. Sus ojos eran fríos, profesionales, y constantemente exploraban el perímetro. Pero era el hombre que estaba directamente entre ellos quien comandaba cada grama del oxígeno de la sala. ¿Lincoln? Incluso en una ciudad inundada de sombras y violencia, su nombre solo se pronunciaba en susurros aterrados y apagados. Lincoln se movía con la gracia lenta y aterradora de un depredador que sabía que no tenía enemigos naturales. Su abrigo oscuro y a medida estaba húmedo por la lluvia, ciñéndose a sus hombros anchos y poderosos. Sus rasgos afilados y aristocráticos estaban envueltos en sombra. Pero sus ojos, oscuros, calculadores y escalofriantemente carentes de cualquier calidez, barrieron el restaurante en una fracción de segundo,
catalogando cada salida, cada persona, cada amenaza potencial. El corazón de Lie comenzó a martillar contra sus costillas magulladas como un pájaro enjaulado. Sam, el anciano dueño del restaurante que había estado limpiando la máquina de espresso, echó un vistazo a los recién llegados, dejó caer su toalla y prácticamente se arrastró hacia atrás hacia la seguridad de la cocina, dejando a Lie completamente sola para enfrentar la tormenta que acababa de cruzar sus puertas. Lincoln y sus hombres ignoraron el mostrador frontal y se movieron lentamente hacia el reservado más grande y, apartado del rincón trasero. Se sentaron al unísono, una maniobra silenciosa y perfectamente coreografiada. Los dos guardias corpulentos se deslizaron hacia los lados mientras Lincoln tomó el asiento central, enfrentando todo el restaurante. Lincoln no levantó un menú. No miró la pizarra de especiales. Simplemente se sentó allí, irradiando un aura de control absoluto y aterrador. Lie, susurró Sam desde la pequeña ventana de la cocina, su rostro pálido y resbaladizo de sudor asustado. Sal ahí. Tráeles café. No lo mires demasiado tiempo. No hagas preguntas. Solo sirve el café y quítate de su camino. Lie tragó saliva con dificultad, el movimiento enviando un nuevo y agonizante pinchazo de dolor por su cuello magullado. Sus manos temblaban violentamente mientras alcanzaba la gran cafetera comercial. La jarra de vidrio se sentía tan pesada como un bloque de cemento. Lie tomó una respiración profunda y temblorosa, intentando estabilizar su pulso errático, y dio un paso fuera de la seguridad relativa que le ofrecía el mostrador. El recorrido desde el mostrador hasta el reservado trasero se sentía como una marcha hacia el cadalso. El suelo parecía extenderse y distorsionarse, la distancia convirtiéndose en un vacío interminable y aterrador. Con cada paso, la presencia aplastante del hombre en el reservado se volvía más pesada, comprimiendo sus pulmones, haciéndole imposible respirar el aire suficiente. Al acercarse a la mesa, la mirada de Lincoln se desplazó lentamente de la ventana y se clavó directamente en ella. Sus ojos eran como dos agujeros negros gemelos, devorando cualquier luz que lograba alcanzarlos. Las manos de Lie temblaban tan violentamente que el líquido oscuro dentro de la jarra chapoteaba contra el borde de vidrio, amenazando con derramarse. Café, señor, logró susurrar, su voz completamente desprovista de su calidez habitual, sonando en cambio como hojas secas arrastrándose sobre el asfalto. Lincoln no respondió verbalmente. Simplemente ofreció un cabeceo microscópico, casi imperceptible. Lie extendió la mano hacia adelante, su mano izquierda suspendida sobre el borde de la pesada taza de cerámica para estabilizarla, mientras su mano derecha inclinaba la pesada jarra. Pero al inclinarse hacia adelante, el ángulo forzado del movimiento jaló de su cuello rígido. El botón superior, tensado hasta su límite absoluto, finalmente cedió con un pequeño y agudo chasquido. La tela se abrió, exponiendo la frágil y pálida columna de su cuello. En ese exacto y agonizante instante, dos cosas ocurrieron simultáneamente. El ardor excruciante que irradiaba desde sus costillas estalló en una agonía blanca e incandescente que cortocircuitó completamente su exhausto sistema nervioso. Y los ojos oscuros y calculadores de Lincoln cayeron directamente sobre el brutal y dentado anillo de moretones violetas oscuros y amarillos enfermizos que encircundaba su garganta como un collar de violencia. Lie sintió que la última gota de sus fuerzas se evaporaba en el aire. El restaurante, los hombres, las luces fluorescentes, todo se disolvió en un túnel rugiente y oscuro. La pesada jarra de café se escurrió de sus dedos entumecidos y sin vida, estrellándose en el suelo en una explosión de líquido escaldante y fragmentos afilados como navajas. Sus rodillas cedieron hacia afuera, rindiéndose por completo. Lie caía, hundiéndose hacia el abismo oscuro y silencioso, dando la bienvenida al repentino y apacible olvido. Pero nunca llegó al suelo. Antes de que su cuerpo pudiera chocar contra el vidrio roto y el suelo duro, un destello de movimiento eclipsó las luces. Unos brazos poderosos e inamovibles se envolvieron firmemente alrededor de su frágil figura, atrapándola en plena caída. El aroma a lluvia y a poder frío la envolvió. Escuchó la aguda y aterradora orden de su voz cortando la niebla de su consciencia que se desvanecía, exigiendo saber quién la había destruido antes de que la oscuridad la tragara por completo. La transición de la oscuridad total a la consciencia despierta no fue un suave desvanecimiento de sombras, sino un lento y agonizante arrastre a través de un pantano de dolor.
Lo primero que Lie registró fue el profundo y palpitante dolor en su caja torácica. Un ardiente recordatorio constante de la violencia que había sufrido apenas días atrás. Lo segundo que notó fue el aroma. Había desaparecido la asfixiante pestilencia de grasa rancia, pisos con lejía y café quemado que permanentemente impregnaba el aire del restaurante. En cambio, Lie inhaló el sutil y caro aroma del cuero envejecido, madera de cedro y el tenue y persistente toque metálico de la lluvia. Era un aroma masculino, abrumador pero extrañamente calmante. Los párpados de Lie aletearon, sintiéndose tan pesados como puertas de plomo. Los forzó a abrirse, entornándolos contra la luz tenue y cálida. Ya no estaba tumbada en el suelo frío y agrietado del restaurante. Estaba recostada sobre un sofá de cuero increíblemente suave y amplio. Una gruesa y pesada manta de lana la cubría cuidadosamente. Lie parpadeó rápidamente, intentando despejar la densa niebla del inconsciente de su mente. La habitación era enorme, forrada con oscuras e imponentes estanterías de caoba y pesadas cortinas de terciopelo que bloqueaban completamente la tormenta furiosa del exterior. Un fuego crepitaba suavemente en una enorme chimenea de piedra al otro lado de la sala, proyectando largas sombras danzantes que jugaban sobre las paredes. El pánico, repentino y visceral, le aferró el pecho. Lie se incorporó de golpe hasta quedar sentada. Un jadeo aterrado desgarrándose de su garganta en carne viva mientras el movimiento brusco jalaba ferozmente de sus costillas magulladas. Aferró la manta de lana a su pecho, sus ojos amplios y asustados disparándose frenéticamente por la habitación desconocida, buscando una ruta de escape, buscando el peligro que sabía siempre estaba acechando apenas fuera de su campo de visión. No se mueva demasiado rápido. Solo agravará sus heridas. La voz provenía del rincón más oscuro de la habitación, cerca de la gran ventana. Era grave, suave, y cargaba un peso innegable y aterrador de autoridad absoluta. Lie se paralizó, el aliento atrapado dolorosamente en su garganta. Lentamente giró la cabeza, su corazón martillando contra sus costillas como una batería. Lincoln salió de las sombras y entró en el cálido y parpadeante resplandor de la luz del fuego. Lincoln había descartado su pesado abrigo empapado de lluvia. Llevaba una camisa de vestir oscura y bien planchada, las mangas enrolladas casualmente hasta los antebrazos, revelando piel entrecordada de músculo esbelto y tenues cicatrices blancas. Sostenía un vaso de cristal lleno de líquido ambarino en una mano, su postura completamente relajada, y sin embargo irradiando la energía enroscada y peligrosa de una víbora lista para atacar. Lincoln avanzó hacia ella con una lentitud agonizante, sus ojos oscuros sin romper el contacto visual ni por un instante. Lie se aplastó hacia el rincón del sofá de cuero, haciéndose tan pequeña como físicamente era posible. El hombre parado frente a ella no era un simple cliente. Era el rey indiscutible de las entrañas oscuras de la ciudad, un hombre cuyo mero susurro podía derribar imperios o acabar con vidas. Y ella estaba atrapada en una habitación con él. ¿Dónde? ¿Dónde estoy?, tartamudeó Lie, su voz apenas un susurro quebrado y tembloroso. Jaló la manta más arriba, instintivamente intentando cubrir los moretones expuestos en su cuello, aunque sabía que el cuello de su uniforme ya estaba arruinado. «Estás a salvo», respondió Lincoln en voz baja. Las palabras eran simples, pero sonaban completamente extrañas viniendo de sus labios. Lincoln se detuvo a pocos pies del sofá, manteniendo una distancia respetuosa pero imponente. «Te desmayaste en el restaurante. Mis hombres y yo te trajimos a mi oficina privada. Está sobre el club. Llamé a un médico para que te examinara mientras estabas inconsciente». La sangre de Lie se volvió completamente helada. ¿Un médico? El médico lo habría visto todo. Las costillas magulladas, la clavícula fisurada, el mosaico horrible de púrpura y amarillo que pintaba su torso y garganta. «¿Usted? Usted hizo que alguien me tocara», dijo Lie sin aliento, el terror puro tiñendo sus palabras. No tenía ese derecho. La expresión de Lincoln permaneció perfectamente estoica e impasible, una máscara de granito tallado. Estabas inconsciente, pálida, y apenas respirabas. Dada la gravedad de las heridas claramente visibles en tu cuello, asumí que había más. No iba a dejarte desangrándote en el suelo de un restaurante mugriento. El médico confirmó 3 costillas fracturadas, contusiones de tejido profundo, y signos de estrangulación repetida.
Lincoln tomó un sorbo lento y deliberado de su vaso, el hielo tintineando agudamente contra el cristal. Así que te haré la misma pregunta que no pudiste responder antes de perder el conocimiento. Lincoln dejó el vaso sobre una mesita de noche con un golpe sólido y resonante, y dio un paso hacia adelante. El aire en la habitación de repente se sintió increíblemente delgado. ¿Quién te lastimó, Lie? El sonido de su nombre en sus labios le envió un escalofrío involuntario por la columna vertebral. No era una amenaza, pero tampoco era un consuelo. Era una demanda de la verdad. Lie desvió la mirada, fijando los ojos ferozmente en el intrincado patrón de la alfombra persa debajo de la mesita de café. El silencio se extendió entre ellos, denso, asfixiante y cargado de un pavor no expresado. Si le contaba a Lincoln sobre Vance, si siquiera pronunciaba su nombre en esta habitación, las consecuencias serían catastróficas. Vance no era solo cruel, era un parásito, profundamente enraizado en los niveles más bajos de las operaciones de usura de la ciudad. Si un hombre como Lincoln se involucraba, las calles correrían rojas, y Vance sin duda encontraría la forma de hacer que Lie pagara por cada gota de sangre derramada. Me caí, mintió Lie. Las palabras supieron a ceniza y cobre en su boca. Era la misma mentira patética y hueca que le había contado a Sam en el restaurante. La misma mentira que le contó al farmacéutico cuando compró analgésicos. Era de noche. Estaba cargando cajas pesadas. Lincoln no gritó. No se burló. Simplemente la miró fijamente, una quietud extraña y antinatural apoderándose de él. Durante un largo y aterrador momento, Lincoln no parpadeó. El silencio se convirtió en un peso físico que presionaba sobre su pecho magullado hasta que Lie sintió que podría asfixiarse. Te caíste, repitió Lincoln, su voz bajando un registro, deslizándose hacia un tono bajo y peligroso que puso los pelos de punta en los brazos de Lie. Te caíste por las escaleras, y de alguna forma los bordes de los escalones se envolvieron completamente alrededor de tu cuello y apretaron, hasta que los capilares reventaron bajo tu piel. Lincoln se inclinó hacia adelante, apoyando sus fuertes manos en el respaldo de un sillón de cuero, acercando su rostro al de Lie. La intensidad cruda en sus ojos oscuros era paralizante. He pasado toda mi vida rodeado de violencia, Lie. Sé lo que un puño le hace a una mandíbula. Sé lo que una hoja le hace a la carne, y sé con absoluta certeza cómo se ven las manos de un cobarde cuando se envuelven alrededor del cuello de una mujer. La voz de Lincoln era un gruñido profundo y rugiente, vibrando con una furia tensa y aterradora. No insultes mi inteligencia mintiéndome en la cara. ¿Quién puso sus manos sobre ti? Las lágrimas, calientes y completamente involuntarias, pincharon las comisuras de los ojos de Lie. El agotamiento, el dolor, el terror aplastante de su existencia diaria finalmente traspasaron la pesada represa que había construido alrededor de sus emociones. Lie apretó los ojos. Una sola lágrima traicionera escapó y forjó un camino ardiente por su pálida mejilla. Por favor, susurró Lie, su voz rompiéndose por completo, desmoronándose en un sollozo patético y desesperado. Por favor, déjeme ir. Si él se entera de que estoy aquí, si cree que hablé con alguien, me matará. Prometió que lo haría. Lincoln lentamente se enderezó. La cruda y repentina vulnerabilidad en la voz de Lie golpeó algo profundo y enterrado dentro de la oscura y fuertemente blindada bóveda de su pecho. Lincoln miró a la mujer rota y temblorosa acurrucada en su sofá, su espíritu aplastado bajo el peso de un monstruo invisible. Había visto a incontables hombres suplicar por sus vidas, visto a asesinos endurecidos llorar de miedo. Pero el terror puro e inalterado que irradiaba de Lie era diferente. Era una desesperación inocente y enjaulada. Lincoln no la presionó más. Reconoció a un animal acorralado cuando lo veía. Presionarla ahora solo haría que saliera huyendo ciegamente hacia la oscuridad. Nadie te va a matar, declaró Lincoln, su voz volviendo a un tono firme, calmado pero inamovible. Esta noche no, ni nunca más. Mientras estés bajo este techo, te quedarás aquí. Descansarás. Y cuando estés lista para decirme el nombre del hombre que hizo esto, me aseguraré de que él nunca vuelva a respirar el mismo aire que tú. A pesar de la firme y imponente oferta de santuario de Lincoln, el terror paralizante y absoluto de lo que Vance haría si ella no regresaba al apartamento eclipsaba incluso su miedo al jefe mafioso que estaba frente a ella. Vance no era un hombre que aceptara la desobediencia.
Era un cobrador de deudas volátil y explosivo que veía a Lie no como un ser humano, sino como un bien de garantía. Su difunto padre había acumulado deudas de juego que Vance ahora reclamaba viciosamente como su propia herencia personal, usando las propinas de salario mínimo de Lie del restaurante para sangrar lentamente y agonizantemente la deuda mientras usaba el dolor físico de Lie para afirmar su patética dominación. Después de una hora de tensa y agotadora negociación en la silenciosa oficina de Lincoln, Lie había logrado convencerlo de que la dejara marcharse. Lie había mentido nuevamente, tejiendo una frenética y desesperada red de engaños. Afirmó que sus heridas eran producto de un asalto al azar en el callejón detrás de su edificio, un incidente aislado, y que necesitaba desesperadamente regresar con su hermana menor, una fabricación completa, que la esperaba en casa. Lincoln había mirado a través de sus frenéticas mentiras, sus ojos oscuros analizando cada microexpresión de pánico en el pálido rostro de Lie. Lincoln sabía que Lie mentía, pero también reconocía la desesperación frenética de un animal atrapado en sus ojos. Forzarla a quedarse contra su voluntad solo la aterrorizaría más, rompiendo cualquier frágil hilo de confianza que pudiera haber establecido accidentalmente. Dejó que Lie se fuera, pero no sin enviar a Ellie, su sombra más confiable, silenciosa y letal, para seguirla a casa y vigilar el edificio. La lluvia finalmente había amainado hasta convertirse en una llovizna helada y sombría cuando Lie desbloqueó la pesada puerta de metal oxidado de su edificio de apartamentos. El pasillo olía fuertemente a repollo hervido, humedad putrefacta y humo de cigarrillo rancio. La parpadeante bombilla fluorescente del techo zumbaba como un avispero furioso, proyectando sombras espásticas y duras contra el papel tapiz amarillo y descascarado. Cada escalón de los 3 pisos era una pura e inalterada agonía. El medicamento para el dolor que le había dado el médico de Lincoln había embotado los bordes más agudos del fuego en sus costillas, pero el profundo y agotado dolor de los huesos permanecía como un compañero constante y pesado. Lie llegó a su puerta, el apartamento 3B, y su corazón se hundió inmediatamente en su estómago, una fría angustia lavándola por dentro. El barato y endeble cerrojo estaba desbloqueado. La puerta estaba ligeramente entreabierta, una delgada rendija de oscuridad absoluta derramándose hacia el débilmente iluminado pasillo. Vance estaba adentro. El aliento de Lie se cortó en su garganta magullada. Lie consideró darse la vuelta. Consideró correr de regreso escaleras abajo, salir a la calle helada y esconderse en un callejón. Pero, ¿a dónde iría? El restaurante estaba cerrado. Tenía exactamente $4 en el bolsillo, y si Vance se daba cuenta de que había huido, simplemente esperaría. Vance siempre esperaba. Disfrutaba de la cacería. Con una mano temblorosa y entumecida, Lie empujó lentamente la puerta. Las bisagras chillaron en protesta. Un largo y agonizante crujido que destrozó el silencio muerto del apartamento. La sala de estar estaba completamente oscura, salvo por el débil y enfermizo resplandor anaranjado del farol de la calle que se filtraba a través de la ventana, sucia y agrietada. Vance estaba sentado en el sillón desvencijado y apolillado del rincón. Lie no podía ver su cara, solo el rojo ardiente de su cigarrillo, que chispeaba con cada calada lenta y deliberada que daba. «Llegas tarde», dijo la voz de Vance, deslizándose por la oscuridad, grasienta, húmeda y completamente desprovista de cualquier cosa humana. «Yo tuve que hacer un turno extra», mintió Lie, su voz incontrolablemente temblorosa. Lie cerró la puerta suavemente detrás de ella, encerrándose en la jaula. Mantuvo la espalda firmemente pegada a la pintura descascarada de la puerta, sus ojos adaptándose a la penumbra. Sam necesitaba que limpiara las trampas de grasa. «Lo siento». Vance lentamente se puso de pie. Era un hombre alto, dolorosamente demacrado, con una energía nerviosa y agitada que lo hacía impredecible y altamente peligroso. Vance dejó caer el cigarrillo sobre la alfombra desgastada y manchada y lo aplastó bajo el talón de su pesada bota. Vance dio un paso hacia ella, las tablas del suelo gimiendo bajo su peso. «¿Me estás mintiendo, Lie?», murmuró Vance, su voz bajando a ese registro aterrador y suavemente peligroso que siempre precedía a la violencia. «Pasé por el restaurante hace 2 horas. Las luces estaban apagadas. La puerta estaba cerrada. El viejo Buick de Sam no estaba en el estacionamiento». «Entonces, ¿exactamente dónde has estado, pajarito?».
La mente de Lie corrió frenéticamente, buscando una excusa plausible. Una historia que no terminara con sus pesados puños levantados. Estaba caminando. Solo caminando. Me dolía la cabeza. Necesitaba aire. Vance cerró la distancia entre ellos en dos largas y depredadoras zancadas. Antes de que Lie pudiera reaccionar, antes de que pudiera siquiera levantar sus débiles y temblorosos brazos para defenderse, la mano de Vance salió disparada en la oscuridad. Sus largos y huesudos dedos se aferraron violentamente a su hombro izquierdo. Su pulgar hurgando brutalmente en el hueco suave de su clavícula. Lie jadeó, un grito agudo y ahogado de pura agonía escapando de sus labios mientras la presión enviaba un rayo candente, blanco irradiándose por su brazo y a través de sus costillas fisuradas. «¿Crees que soy estúpido?», siseó Vance, inclinándose. Su aliento olía nauseabundamente a whisky barato y dientes podridos. «¿Crees que puedes simplemente deambular por las calles mientras me debes? Tu viejo murió debiéndome $10.000, Lie. No tienes derecho a dar paseos. No tienes derecho a descansar. Trabajas y me pagas. Cada centavo». «Tengo el dinero», dijo Lie ahogada, lágrimas de puro dolor nublando su visión. Lie metió la mano desesperadamente en el bolsillo de su delantal con la mano libre, sacando un arrugado y patético fajo de billetes húmedos de $. «Aquí, son $30. Son todas mis propinas». Vance miró el pequeño y arrugado montón de billetes en la temblorosa mano de Lie. Vance se burló, un sonido oscuro y feo de puro desprecio. Vance agarró el dinero de su mano y lo metió descuidadamente en su bolsillo. Luego, sin ninguna advertencia, su agarre en su hombro cambió, su mano se deslizó hacia arriba, sus dedos ásperos y callosos envolviéndose violentamente alrededor de su garganta, presionando directamente sobre los profundos y curativos moretones que él mismo había dejado allí 3 días atrás. Lie no podía respirar. El aire de la habitación fue cortado instantáneamente. Lie arañó desesperadamente la muñeca de hierro de Vance con ambas manos, sus uñas hundiéndose frenéticamente en su piel, pero el agarre de Vance era como un tornillo de acero. $30 son un insulto, Lie Coman, gruñó Vance, su cara a centímetros de la de ella, sus ojos amplios y completamente desquiciados. «Tienes que esforzarte más. Quizás necesito darte otra lección sobre el respeto, sobre quién te posee». Abajo en la calle, profundamente oculto dentro de las impenetrables sombras de un local abandonado, Ellie estaba perfectamente inmóvil en el asiento del conductor de un sedán negro sin identificación. A través de los binoculares militares de alta potencia presionados contra sus ojos, Ellie observó toda la escena desarrollarse a través de la sucia y sin cortinas ventana del apartamento 3B. Ellie vio el agarrón violento. Vio el repentino estrangulamiento. Ellie observó la frágil silueta de la mesera luchando desesperadamente contra el hombre más alto y violentamente agresivo. Ellie bajó los binoculares. Su expresión permaneció como una máscara de pura indiferencia fría, pero sus manos se movieron con rapidez y precisión ensayada. Ellie recogió el teléfono satelital encriptado que descansaba en el asiento del pasajero y marcó un único número privado. Sonó exactamente una vez. «Habla», ordenó la voz de Lincoln. Baja, aguda, y fuertemente cargada de una oscura e inminente violencia. «Fue a su casa», reportó Ellie en voz baja, su voz desprovista de emoción. «Apartamento 3B. Hay un hombre adentro. Alto, agresivo. Le está poniendo las manos encima. Jefe, por el cuello. Se ve mal». Un pesado y aterrador silencio cayó sobre la línea. Durante 5 largos segundos, no hubo nada más que el tenue crepitar de la estática y el sonido de la respiración lenta y medida de Lincoln. Cuando Lincoln finalmente habló, el gélido frío absoluto en su voz podría haber congelado la sangre en las venas de cualquier hombre. «Entra por esa puerta, Ellie. Rómpele los brazos, pero no lo mates. Lo quiero vivo. Voy en camino». Lincoln estaba solo en su oscurecida oficina, el teléfono encriptado todavía apretado en su mano. La imagen de Lie derrumbándose en el suelo del restaurante, su increíblemente frágil figura, el horrible mosaico de moretones alrededor de su garganta, giraba en un bucle continuo y enloquecedor en su mente. Lincoln era un hombre de lógica fría y calculada. Las emociones eran una responsabilidad. Pero esta noche,
Los intrincadamente construidos muros de su disciplina se habían derrumbado por completo. Lincoln sabía exactamente quién era Vance. Un carroñero, un patético usurero que usaba el miedo para extraer pequeñas sumas de los desesperados. Era un parásito, y se había aferrado a Lie. El teléfono de Lincoln vibró agudamente. «Estado», exigió Lincoln. «Hecho, jefe», reportó la voz calmada de Eli. «Objetivo neutralizado. Fracturas compuestas en ambos brazos. No usará sus manos en mucho tiempo. Pero la chica está en un estado de shock profundo, hiperventilando». «Quédate exactamente donde estás», ordenó Lincoln. «Estoy a 5 minutos». Lincoln prácticamente salió disparado del club. El SUV negro chirriando por las calles mojadas por la lluvia, ignorando los semáforos en rojo. Lincoln había ido más allá del punto de la lógica. Lo impulsaba una furia violenta y protectora. Cuando Lincoln llegó al tercer piso del derruido edificio de apartamentos de Lie, la puerta del apartamento 3B yacía completamente destrozada en el suelo del pasillo. Vance era un montón roto y gimiente en el centro de la sala. Pero Lincoln no le dirigió ni una sola mirada. Sus ojos oscuros encontraron a Lie instantáneamente. Lie estaba acurrucada en el rincón más alejado de la sórdida cocina, sus rodillas apretadas contra el pecho, balanceándose ligeramente y gimiendo. Lie parecía desesperanzadamente destrozada. «Saca a esa basura de aquí», señaló Lincoln a Eli con un agudo golpe de mentón. Una vez que los pesados pasos se desvanecieron, Lincoln retiró lentamente su abrigo oscuro, arrodillándose sobre una rodilla. Lincoln necesitaba parecer más pequeño, menos amenazante. «Lie», dijo Lincoln suavemente. Su voz un barítono firme y constante. Lie se estremeció violentamente. «Por favor», sollozó Lie. «Por favor, no me lastime. Solo no deje que él me toque». «Mírame, Lie Coman», rogó Lincoln quietamente, convirtiéndose en un ancla firme en su tormenta caótica. Temblando, Lie levantó la cabeza. Sus ojos encontraron los de Lincoln. «Él nunca volverá a tocarte. Te voy a sacar de aquí. Nunca regresarás a este lugar». Mirando al hombre más peligroso de la ciudad, Lie sintió un extraño e imposible destello de seguridad. Lentamente, infinitesimalmente, asintió con la cabeza. La transición a la fuertemente fortificada finca de Lincoln fue un borrón. Lie se sentó rígidamente en el SUV, intensamente consciente de la imponente pero silenciosa presencia de Lincoln a su lado. Cuando finalmente llegaron, Lincoln no esperó a su conductor. Lincoln abrió la puerta de Lie él mismo, ofreciéndole una gran mano llena de cicatrices. Temblando, Lie la tomó. Su agarre era sorprendentemente gentil. Dentro de la masiva fortaleza moderna, Lie se sentía completamente fuera de lugar. Un ser maltratado arrastrado al palacio de un rey. Lincoln le ordenó a la ama de llaves, María, que preparara un baño y comida. Pero al ver el repentino y frenético pánico en los ojos de Lie ante la idea de la separación, Lincoln se detuvo. «Estoy justo al final del pasillo en mi estudio», le aseguró Lincoln suavemente. «Estás completamente a salvo aquí, Lie». Pero a pesar del baño caliente y la ropa suave, el sueño era imposible. El silencio de la enorme casa era ensordecedor. A las 2 de la madrugada, incapaz de aguantar el silencio más tiempo, Lie caminó suavemente por el pasillo, siguiendo la rendija de luz dorada bajo la pesada puerta de roble de Lincoln. Antes de que Lie pudiera siquiera levantar la mano para llamar, la voz de Lincoln se filtró hacia afuera. «La puerta está abierta, Lie». Lie la empujó y encontró a Lincoln sentado junto a un fuego rugiente, un vaso de cristal descansando sobre su rodilla. Lincoln parecía agotado, pero profundamente alerta. «¿No puedes dormir?», preguntó Lincoln, gesticulando hacia el sillón de cuero vacío frente al suyo. Lie se hundió en él, jalando sus rodillas defensivamente hacia el pecho. «Hay demasiado silencio. Sigo esperando que alguien patee la puerta». Lincoln se inclinó hacia adelante, su mandíbula tensándose visiblemente. «Vance se fue», declaró Lincoln, las palabras cargando una aterradora y absoluta finalidad. «Nunca volverá a poner un pie en esta ciudad. Sus operaciones han sido desmanteladas. Tu deuda está borrada. Eres completamente, incondicionalmente libre de él.
Lie lo miró fijamente, su mente luchando por procesar la enorme magnitud de sus palabras. Libre. No simplemente se marchará, tartamudeó Lie. No tuvo elección, respondió Lincoln fríamente. Un breve atisbo del jefe despiadado saliendo a la superficie. Ya no representa una amenaza para nadie. Las lágrimas brotaron, calientes y aplastantes. El peso asfixiante que había aplastado el pecho de Lie durante 2 agonizantes años de repente desapareció en el aire. El alivio fue tan profundo, tan físicamente abrumador que Lie comenzó a sollozar violentamente, enterrando su cara en sus manos. Lincoln no ofreció frases vacías. Lincoln se puso de pie, cruzó la corta distancia entre ellos, y se arrodilló cuidadosamente en el suelo junto a su silla. Hesitando solo una fracción de segundo, Lincoln posó su grande y cálida mano pesadamente sobre su hombro tembloroso. Respira, Lie, murmuró Lincoln, su voz un profundo y constante rumor que vibraba a través de ella. Sobreviviste. Ya terminó. Solo respira. Lie se inclinó hacia su toque, llorando hasta que no le quedó nada, mientras el hombre más peligroso de la ciudad permaneció perfectamente inmóvil, sosteniendo sus pedazos rotos con una ternura aterradora. La luz de la mañana que se filtraba a través de las pesadas cortinas de la habitación de huéspedes era un suave oro pálido, completamente desprovista del duro e hiriente destello al que Lie estaba acostumbrada al despertar. Lie se removió lentamente bajo el enorme edredón de plumas, su mente momentáneamente en blanco. Luego el torrente de recuerdos la golpeó. El restaurante, el vidrio roto, las manos de Vance, el aterrador rescate, y la tranquila y firme presencia de Lincoln en el estudio iluminado por el fuego. Lie se incorporó abruptamente, haciendo una mueca cuando sus costillas rígidas se tensaron. El dolor físico era todavía agudamente presente. Un dolor sordo y ardiente irradiando desde su pecho y cuello. Pero el espantoso y paralizante pavor que normalmente acompañaba al despertar había desaparecido por completo. Lie balanceó sus piernas sobre el borde de la cama, sus pies descalzos hundiéndose en la increíblemente gruesa y suave alfombra. María había dejado ropa fresca drapada sobre el respaldo de un sillón, un suave suéter de cachemira, unos jeans oscuros bien ajustados, y calcetines de lana cálidos. Era una mejora asombrosa respecto a su raído uniforme y sus baratas camisetas sintéticas. Lie se vistió lentamente, pasando sus manos reverentemente sobre la ridículamente suave tela. Sintiéndose completamente fuera de lugar, como una impostora interpretando un papel para el que no había sido elegida. Cuando finalmente reunió el valor para navegar por los inmensos y silenciosos pasillos de la finca, Lie siguió el tenue y rico aroma del café recién tostado y el tocino. La cocina era una maravilla enorme de diseño profesional en acero cepillado y mármol blanco inmaculado. Lincoln estaba sentado solo en la gran isla, leyendo casualmente un periódico, una taza de café negro humeando frente a él. Lincoln llevaba una simple camisa gris Henley que se tensaba sobre sus amplios y musculosos hombros. Sin los trajes oscuros y el aterrador séquito, Lincoln parecía notablemente humano, pero todavía poseía una gravedad quieta y densa que absorbía todo el oxígeno de la habitación. Lincoln levantó la vista cuando Lie se quedó hesitantemente en el umbral. Las duras líneas alrededor de su boca se suavizaron instantáneamente. Buenos días, dijo Lincoln, su voz un bajo y agradable murmullo. ¿Dormiste? Sí, respondió Lie suavemente, entrando nerviosamente a la vasta cocina. Gracias por todo. No fue nada, descartó Lincoln en voz baja, doblando el periódico y apartándolo a un lado. María está preparando el desayuno. Siéntate. Lie trepó a un taburete alto frente a él, sintiéndose dolorosamente expuesta bajo la brillante iluminación empotrada. Lie instintivamente jaló el cuello del suéter de cachemira más arriba, intentando ocultar los feos y amoratados moretones en su cuello, aunque sabía que Lincoln ya los había visto. Lincoln notó el movimiento defensivo, sus ojos oscuros rastreando el sutil gesto, pero no dijo nada para llamar la atención sobre ello. María entró activa, poniendo platos de huevos, tocino y pan tostado grueso antes de servirle a Lie una grande taza de café. El silencio entre Lincoln y Lie era pesado, no hostil, sino denso con los eventos no expresados y caóticos de la noche anterior. Lie picoteaba su comida, su estómago todavía un nudo apretado de ansiedad persistente. No tienes que tenerme miedo, Lie, dijo Lincoln de repente, rompiendo el silencio. Lincoln no la miraba.
Miraba fijamente su taza de café, sus grandes manos descansando planas sobre el frío mostrador de mármol. Lie se detuvo, su tenedor suspendido en el aire. «Es que... usted no es exactamente una persona segura con quien estar», dijo Lie, las palabras cayendo antes de que su filtro de miedo pudiera detenerlas. Lie se arrepintió instantáneamente, preparándose para una fría y aguda reprimenda. En cambio, Lincoln dejó escapar una risa corta, hueca y completamente sin alegría. Lincoln finalmente levantó la vista, sus ojos oscuros clavándose en los de Lie con una intensidad cruda y sorprendente. «No, no soy una persona segura. Me dedico a la violencia, me dedico a las sombras. El mundo que habito está completamente desprovisto de misericordia». Lincoln hizo una pausa, inclinándose ligeramente hacia adelante, su voz bajando a un registro de absoluta y aterradora sinceridad. «Pero esa violencia nunca, bajo ninguna circunstancia, se dirigirá a ti. Los hombres que trabajan para mí, los enemigos que me buscan, son parte de un juego en el que nunca te verás obligada a participar. En esta casa, en mi presencia, eres intocable». Lie lo miraba fijamente, buscando desesperadamente en su tallado y estoico rostro una mentira, una agenda oculta. Lie estaba tan acostumbrada a los hombres que querían algo a cambio de su ayuda. Vance quería su dinero y su sumisión. Los clientes del restaurante querían una sonrisa con su café barato. Pero Lincoln parecía no querer absolutamente nada de ella. «¿Por qué?», preguntó Lie, su voz un pequeño y frágil temblor. «¿Por qué hace esto? No soy más que una mesera. No tengo nada que ofrecerle. No puedo pagarle por ocuparse de Vance ni por esta habitación ni por el médico». La expresión de Lincoln se tensó, una sombra oscura y pesada pasando velozmente sobre sus ojos, como si estuviera recordando un recuerdo profundamente enterrado y doloroso. Lincoln desvió la mirada, mirando fijamente hacia las grandes ventanas que daban sobre los jardines empapados por la lluvia y bien cuidados. «Hace muchos años», comenzó Lincoln, su voz increíblemente suave, impregnada de un profundo e intenso dolor que parecía completamente incongruente con su aterradora reputación. «Antes de construir todo esto, tuve una hermana menor. Se llamaba Elena. Él la había golpeado hasta la muerte por un juego de llaves del coche mal colocado». Un pesado y asfixiante silencio descendió sobre la enorme cocina. Lie sintió las lágrimas brotar inmediatamente de sus ojos, su corazón destrozándose por el enorme y aterrador hombre sentado frente a ella. «Despedacé a ese hombre con mis propias manos», declaró Lincoln, su voz desprovista de emoción. Una fría y escalofriante declaración de hecho absoluto. Le tomó 2 agonizantes días morir en un almacén junto a los muelles. Pero no trajo de vuelta a Elena. No reparó el hecho de que había fallado en proteger a la única persona que dependía completamente de mí. Lincoln lentamente volvió su cabeza, sus intensos y oscuros ojos clavándose en el pálido y surcado de lágrimas rostro de Lie. La emoción cruda y desprotegida en su mirada era impactante. «Cuando te derrumbaste en ese restaurante», susurró Lincoln, las palabras cargando el inmenso y aplastante peso de una década de culpa profunda e irresolvible, «y vi esos moretones irregulares en tu cuello. Vi a Elena. Vi el mismo miedo, la misma desesperación agotada y atrapada. No pude salvar a mi hermana, Lie. Pero podía salvarte a ti, y me negué a permitir que otro cobarde rompiera a alguien mientras yo permanecía parado mirando». Lie extendió la mano por encima de la fría isla de mármol, sus temblorosos y marcados dedos cubriendo gentilmente el enorme y apretado puño de Lincoln. Era un acto monumental de valentía, un enorme salto de fe para una mujer que había sido condicionada a sobresaltarse ante los movimientos bruscos. Lincoln quedó completamente rígido ante el contacto, su respiración deteniéndose ligeramente, antes de que lenta y deliberadamente girara su gran mano, entrelazando gentilmente sus largos y callosos dedos con los de Lie. «Si me salvó», susurró Lie, una sola lágrima deslizándose por su mejilla. «Gracias». Los 3 días siguientes en la finca transcurrieron en un extraño, tranquilo y casi surrealista borrón de sanación y ajuste. Por primera vez en años, Lie no tuvo que poner una alarma para las 4 de la mañana. No tuvo que estar de pie sobre sus adoloridos pies durante 14 horas, esquivando manos groseras y limpiando mostradores grasientos. Lie pasaba sus horas leyendo en la enorme y soleada biblioteca, caminando por los extensos y fuertemente vigilados jardines y durmiendo.
Los profundos moretones púrpuras y amarillos en su cuello comenzaron a desvanecerse lentamente hacia un verde, moteado y enfermizo, y el ardiente y agudo dolor en sus costillas se redujo a un persistente y manejable dolor. Pero el cambio más profundo no fue físico. Fue el lento y tentativo desmantelamiento de los pesados y fortificados muros alrededor de su mente. Lincoln era una presencia constante y firme, pero completamente discreta. Lincoln pasaba sus días gestionando su vasto y oscuro imperio desde su estudio detrás de puertas cerradas, protegiéndola de las violentas realidades de su vida. Pero por las tardes, Lincoln la buscaba. Se sentaban junto al enorme fuego de la biblioteca, el silencio extendiéndose cómodamente entre ellos. Lincoln no la presionaba para que hablara, no exigía los sórdidos y dolorosos detalles de su pasado. Simplemente ofrecía su presencia como un enorme ancla de estabilidad en la caótica tormenta de su recuperación. En la cuarta tarde, la lluvia había regresado. Un lento y melódico tamborileo contra las enormes ventanas. Lee estaba sentada sobre la suave alfombra frente a la chimenea. Una pesada manta envuelta firmemente alrededor de sus hombros, mirando fijamente las llamas danzantes. Lincoln estaba sentado en su habitual sillón de cuero detrás de ella, un vaso de scotch a medias descansando en su mano. El silencio era pesado, pero ya no asfixiante. Estaba en la universidad, dijo Lee de repente, su voz muy suave, rompiendo el largo silencio. Era la primera vez que Lee voluntariamente ofrecía información sobre su pasado sin que se lo pidieran. Lincoln se movió ligeramente en su silla, inclinándose hacia adelante, dándole su total e indivisa atención, pero permaneció en silencio, concediéndole el espacio necesario para hablar. Estudiaba historia del arte, continuó Lee, sus ojos fijos completamente en el fuego, temerosa de que mirarlo rompería su determinación. Mi padre era un buen hombre, en su mayor parte, pero tenía una enfermedad, el juego. Pensaba que podía ganar suficiente para pagar mi matrícula, para darnos una vida mejor después de que mi madre murió. Se involucró con las personas equivocadas. Con el jefe de Vance. Lee jaló la manta más apretada alrededor de sus frágiles hombros, un escudo físico contra los dolorosos recuerdos. Cuando la deuda creció demasiado, empezaron a amenazarnos. Mi padre entró en pánico. Intentó huir. Sufrió un ataque masivo al corazón en el andén del metro intentando llegar a una terminal de autobuses. El día después de su funeral, Vance apareció en nuestro apartamento. Me dijo que la deuda no murió con mi padre. Que se me había transferido a mí. La voz de Lee tembló ligeramente, pero se forzó a continuar, necesitando purgar el veneno de su sistema. Tuve que abandonar la universidad. Tomé el trabajo en el restaurante porque Sam pagaba en efectivo sin declarar, y Vance no podía legalmente embargar mis ganancias. Pero Vance le gustaba el control. No se trataba solo del dinero. Le gustaba saber que me poseía. Le gustaba aparecer cuando yo menos lo esperaba. Le gustaba dejar marcas para que yo siempre recordara a quién pertenecía. Un fuerte y violento crujido resonó en la tranquila habitación. Lee se estremeció violentamente, girando bruscamente la cabeza. Lincoln miraba fijamente su mano. El grueso vaso de cristal con el scotch se había destrozado completamente bajo la repentina y pura presión de su agarre. Líquido ambarino y fragmentos de vidrio estaban esparcidos sobre la alfombra persa y sus pantalones oscuros. Una delgada y brillante línea de sangre roja goteaba lentamente por su palma. Su rostro era una máscara de pura y aterradora furia asesina. La mandíbula de Lincoln estaba tan apretada que los músculos saltaban bajo su piel, y sus ojos oscuros eran completamente negros, desprovistos de cualquier luz. Lee se puso de pie de un salto, olvidando completamente su miedo a su violencia ante su herida. Lee corrió a su lado, cayendo de rodillas junto a su silla. Lincoln, está sangrando. Lee extendió la mano hacia su enorme mano, sus pequeños dedos yentel pero firmemente abriendo sus rígidos dedos para evaluar el daño. Lincoln no resistió su toque. Lincoln la miró fijamente hacia abajo, la violenta tormenta oscura en sus ojos retrocediendo lentamente mientras se concentraba en la gentil y completamente desguarnecida preocupación en el rostro de Lee. No es nada, murmuró Lincoln, su voz un ronco y áspero susurro, fuertemente tensado por la emoción suprimida. No es nada, no. Hay vidrio en su palma, regañó Lee suavemente, completamente sorprendiéndose a sí misma con su propia audacia.
Lie agarró una servilleta de lino limpia de la mesita de noche y la presionó gentilmente contra la herida. Sujete esto. Voy a buscar el kit de primeros auxilios de María. Lie, dijo Lincoln en voz baja. Su gran mano no herida extendida y gentilmente atrapando su muñeca antes de que Lie pudiera ponerse de pie. Su agarre era suave como una pluma, un contraste brutal con la violencia que había exhibido momentos antes. Lie se congeló, mirando hacia arriba a los ojos de Lincoln. La ira había desaparecido completamente, reemplazada por un profundo y aplastante dolor y una intensidad que cortó el aliento dolorosamente en su garganta. Lo siento profundamente que hayas tenido que soportar eso, susurró Lincoln. Las palabras cargando una pesada y absoluta sinceridad que destrozó el último muro restante alrededor del corazón de Lie. Eres increíblemente valiente, más fuerte que cualquiera de los hombres que empleo. Lie lo miraba fijamente, el calor irradiando de la mano de Lincoln quemándola a través de la manga de su suéter. Lincoln no la miraba con lástima. No la miraba como a una víctima. La miraba con un respeto absoluto e inquebrantable. No me sentía valiente, admitió Lie, su voz temblorosa. Solo me sentía aterrorizada. Cada día. Sobrevivir es el mayor acto de valentía que existe, dijo Lincoln suavemente. Lincoln lentamente movió su mano de la muñeca de Lie, sus largos y callosos dedos gentilmente colocando un mechón de cabello suelto detrás de su oreja. Su toque era increíblemente excitante, como si esperara que Lie se apartara, como si tuviera miedo de romperla aún más. Lie no se apartó. Por primera vez en años, Lie se inclinó hacia el toque de un hombre, cerrando los ojos mientras una profunda y vasta sensación de seguridad se asentaba pesadamente sobre su alma agotada. En el cálido silencio de la biblioteca, rodeada por las sombras de un violento imperio, Lie finalmente se permitió creer que la pesadilla había terminado de verdad. La frágil paz de la finca era una hermosa ilusión. Sacar avance había sido un acto de protección necesaria, pero también una flagrante y agresiva violación de los tratados territoriales. Era el martes por la tarde. Lie estaba en la sala de sol dibujando tranquilamente cuando Ellie irrumpió en el estudio de Lincoln. Su rostro tenso, su mandíbula apretada. Los rusos. La banda de Anton, dijo Ellie urgentemente. Quemaron el restaurante hasta los cimientos hace una hora. Sam apenas logró salir. Están buscando activamente a Lie para darle un ejemplo público. Lincoln se puso de pie, una oscura y asesina aura erupcionando de él. Dupliquen los guardias del perímetro. Cierren las puertas. Si un solo ruso pone un pie en mi césped, muere. Lincoln encontró a Lie en la sala de sol. Necesitamos movernos al búnker seguro bajo la casa, dijo Lincoln firmemente. Ahora mismo. La sonrisa de Lie desapareció al instante. Vance. Vance ha regresado. Vance se fue. Esto es otra cosa, interrumpió Lincoln firmemente, tomando las manos temblorosas de Lie. Mis hombres tienen la casa asegurada, pero el protocolo dicta que nos movemos hasta que la amenaza sea eliminada permanentemente. En lugar de derrumbarse, Lie tomó una respiración profunda y temblorosa. Su tiempo en la finca la había fortalecido. Bien, dijo Lie. Vamos. Abajo en el búnker subterráneo, Lincoln se colocó un pesado chaleco antibalas sobre su camisa y tomó un rifle de asalto. Quédate aquí. Voy a enviarle a Anton un mensaje muy fuerte y muy permanente. Durante las siguientes horas, Lie estuvo sentada completamente congelada, observando los silenciosos monitores de seguridad. Lie vio destellos de luz en la lejana arboleda y observó a los hombres de Lincoln moverse con una precisión letal y aterradora. Lie no tenía miedo de los hombres que atacaban la casa. Lie estaba aterrorizada por el hombre que arriesgaba su entero imperio por ella. Cuando la pesada puerta de acero finalmente se abrió, Lincoln entró, oliendo intensamente a pólvora y lluvia, completamente ileso. Lincoln dejó caer el rifle y caminó directamente hacia Lie. Lincoln no habló. Lincoln simplemente envolvió sus enormes brazos alrededor de Lie, jalándola ferozmente contra su pecho cubierto de Kevlar. Lie enterró su cara en su hombro, aferrándose a Lincoln como si fuera lo único sólido que quedaba en el mundo. Terminó, le retumbó Lincoln contra el oído. Anton está resuelto. Nadie volverá a buscarte jamás. Lo juro por mi vida.
Las secuelas del ataque trajeron un profundo y pesado cambio a la finca. La amenaza violenta inmediata fue completamente neutralizada. El sindicato de Anton había sido completamente diezmado. Un brutal e innegable mensaje transmitido a todo el bajo mundo criminal. Todo lo que pertenecía a Lincoln era completamente e incondicionalmente intocable, y ahora todo el mundo sabía que Lie pertenecía a su lado. Habían pasado 2 semanas desde la noche en el búnker. Los moretones físicos en el cuello de Lie habían desaparecido por completo, dejando atrás solo el fantasma de un recuerdo. Las costillas fracturadas estaban sanadas, permitiéndole respirar profundamente sin el agudo y punzante recordatorio de su pasado. Pero la sanación más significativa era interna. La hipervigilancia, la constante y enfermiza expectativa de violencia finalmente había drenado de su postura. Lie ya no se sobresaltaba cuando una puerta se cerraba demasiado fuerte. Ya no exploraba las habitaciones en busca de rutas de escape. Lie estaba de pie en la amplia terraza de piedra con vista a los inmensos jardines bien cuidados, sosteniendo una taza de té caliente, observando cómo el dorado sol de la mañana quemaba la espesa niebla que bajaba rodando desde las colinas. El aire era fresco, limpio y completamente silencioso. Lincoln salió a la terraza, sus pesados pasos amortiguados por la piedra. Lincoln fue a pararse junto a Lie, apoyando sus antebrazos sobre la fría balaustrada de piedra, mirando hacia el extenso horizonte. Lincoln estaba vestido casualmente, los duros y aterradores bordes del jefe mafioso suavizados por la luz de la mañana. El restaurante está siendo reconstruido, dijo Lincoln en voz baja, rompiendo el silencio apacible. Sam está gestionando la construcción. Me aseguré de que recibiera una compensación de seguro muy generosa. No tendrá que preocuparse por el dinero por el resto de su vida. Lie se volvió para mirarlo, su corazón henchido de una profunda y vasta gratitud. Lincoln había reparado todo. Lincoln había desmantelado sistemáticamente cada pesadilla que había plagado su existencia. Gracias. Sam es un buen hombre. No merecía perder su medio de vida por mi culpa. No lo perdió por tu culpa. Lo perdió porque los cobardes creen que la violencia es poder, corrigió Lincoln firmemente, girando su cabeza para encontrar la mirada de Lie. Y no me debes ningún agradecimiento, Lie. Hice lo que era necesario. Lincoln se volvió completamente hacia Lie, su expresión de repente increíblemente seria, cargando una pesada tensión no resuelta. Lincoln metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un grueso sobre blanco, colocándolo gentilmente sobre la balaustrada de piedra entre ellos. ¿Qué es esto?, preguntó Lie. Un repentino y frío pinchazo de ansiedad perforando su pecho. Es efectivo completamente irrastreable, un pasaporte nuevo. Y documentos fuertemente asegurados que establecen una nueva identidad, explicó Lincoln, su voz perfectamente firme. Aunque sus ojos oscuros traicionaban un profundo y oculto tumulto. Eres completamente libre. Vance está muerto. Anton está quebrado. La deuda ha sido borrada. No hay absolutamente nada que te retenga aquí. Puedes ir a cualquier parte del mundo. Empezar de nuevo. Regresar a la universidad. Vivir una vida normal y tranquila, completamente libre de las sombras de mi mundo. Lie miraba fijamente el grueso sobre blanco. Era todo lo que había soñado durante 2 agonizantes años. Era un boleto de salida absoluto e incondicional de la pesadilla. Lie levantó los ojos del sobre al rostro de Lincoln. Lincoln la miraba con una intensidad que le cortó el aliento, preparándose para su partida, esperando plenamente que Lie tomara la salida que él le estaba brindando. Lincoln era una criatura de la oscuridad, completamente convencida de que era incapaz de sostener algo tan brillante y frágil como Lie. Me está enviando lejos, susurró Lie, su voz temblando ligeramente. Te estoy dando tu libertad, corrigió Lincoln, su mandíbula tensándose dolorosamente. Mi mundo es violento, Lie. Es peligroso y es completamente implacable. Ya has sufrido suficiente violencia para toda una vida. Mereces vivir en la luz, y la luz no existe donde yo me paro. Lie miró al aterrador y profundamente marcado hombre que había desgarrado el bajo mundo criminal de la ciudad, solo para asegurar que Lie pudiera dormir tranquilamente. Lie vio el profundo y persistente dolor en sus ojos, la pesada carga de un hombre que creía que era completamente incapaz de ser amado. Lie lentamente extendió la mano,
pero no tocó el sobre. En cambio, Lie posó su pequeña y cálida mano plana sobre el centro del pecho de Lincoln, directamente sobre su corazón que martillaba. Me dijiste que sobrevivir es el mayor acto de valentía, dijo Lie suavemente, su voz ganando fuerza, resonando con una absoluta e inquebrantable certeza. Sobreviví, avancé. Sobreviví al miedo. Pero no empecé a vivir de verdad hasta que desperté en tu estudio. Lincoln se congeló, su aliento cortándose en su garganta, su gran mano subiendo instintivamente para cubrirla de Lie, presionándola firmemente contra su pecho. No quiero una nueva identidad. No quiero huir. No quiero una vida tranquila y normal si tú no estás en ella, continuó Lie, sus ojos completamente clavados en los de Lincoln, completamente desprovistos de miedo. Crees que no eres más que oscuridad, Lincoln. Pero cuando yo me estaba ahogando en la oscuridad, tú eras la única luz que veía. Un profundo y aplastante alivio barrió los duros rasgos de Lincoln, agrietando el inamovible fundamento de su estoicismo. Los pesados muros protectores que Lincoln había construido alrededor de su corazón entumecido se destrozaron completamente. Lincoln lenta y hesitantemente extendió la mano, sus grandes manos gentilmente envolviendo el rostro de Lie, sus pulgares trazando la suave línea de su mandíbula. Si te quedas, susurró Lincoln, su voz increíblemente ronca, en carne viva por la emoción expuesta, nunca podré dejarte ir. Quemaré el resto del mundo para mantenerte a salvo. Entonces deja que arda, susurró Lie, dando un paso completamente hacia su abrazo, envolviendo sus brazos firmemente alrededor del cuello de Lincoln. Lincoln la jaló ferozmente contra su pecho, enterrando su cara en el cabello de Lie, respirando su aroma, finalmente sosteniéndola no como una cosa frágil y rota que necesitaba proteger, sino como la fuerte y ferozmente valiente mujer que de alguna manera había logrado salvarlo a él. La tormenta afuera había pasado finalmente. Y por primera vez en su violenta y caótica vida, el Rey de las Sombras había encontrado su paz. Al final, la verdadera fortaleza no se define por la fuerza de un puñetazo ni por el tamaño de un imperio, sino por el silencioso coraje de proteger a los vulnerables y la inmensa valentía que se requiere para dejarse amar después de haber sido roto. Lie y Lincoln encontraron la luz en el lugar más oscuro, demostrando que incluso las heridas más profundas pueden sanar cuando se encuentran con una seguridad genuina e incondicional. Si esta historia te movió, dale like. Compártela con alguien que ame un romance profundamente emocional y protector.